Reavivados por su palabra, nos convoca una vez más la palabra de Dios a nuestro alcance. Gracias a Dios por esta oportunidad y privilegio. Todos los días nos dedicamos a la lectura y reflexión de un capítulo de la Biblia. Y pensamos en el mensaje de Dios para nosotros y pedimos ayuda para aplicar ese mensaje a nuestra vida. Hoy nos concentramos en el último capítulo del libro de Esther. Pidamos la bendición de Dios antes de meditar en su palabra. Señor, bendícenos para que al meditar en tu palabra podamos tener tu presencia y tu asistencia. Nada merecemos, pero todo te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. De paso, si usted quiere ampliar estos temas de estudio de la Biblia, un muy buen material para mí es el comentario bíblico adventista, que toma y que refiere capítulo por capítulo, versículo por versículo, libro por libro, todo el mensaje de las Sagradas Escrituras. Por supuesto que hay otros comentarios, y todo aquello que nos lleve a la Biblia, no que reemplace la Biblia, todo aquello que nos lleve a la Biblia, a entenderla, a ampliar y a comprender su mensaje, sin duda puede ser una buena herramienta. El capítulo 10 de Esther es un capítulo muy breve, solo 3 pasajes, así que yo voy a leer totalmente estos pasajes. El rey Asuero impuso tributos sobre la tierra y a las costas del mar. Todas las obras de su poder y autoridad y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, a quien el rey engrandeció, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia. Y entonces yo me voy a detener a meditar y reflexionar en el último pasaje de este capítulo, que por supuesto es también el último pasaje del libro. Pues Mardoqueo, el judío, fue el segundo del rey Asuero, grande entre los judíos, estimados por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y la paz para todo su linaje. Excelente resumen, ¿no? Si en la lápida de Mardoqueo hubiesen escrito este mensaje, estarían resumiendo lo que fue su vida. Dice, Mardoqueo llegó a ser el segundo del rey Asuero, grande entre los judíos, estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y la paz para todo su linaje. Si ustedes recuerdan, Mardoqueo fue perseguido. Fue de quien Amán tuvo envidia, celos, y para quien Amán había preparado una horca. Así que podríamos decir, de perseguido y casi ahorcado, a estar al lado del rey y casi ser rey. De casi perseguido a casi rey, de ser el último de la fila a estar en el primer plano al lado del rey como el segundo del rey. Dios tenía un propósito, Dios tenía un plan para él. Pero una vez que él alcanza este sitial de privilegio, ese lugar de privilegio no lo enloquece como ocurrió con Amán, que tenía la autoridad y quería más y su soberbia le ganó. Al contrario, alcanzando ese lugar, no olvidó su identidad, sus raíces, su origen, su pueblo, su familia, su propósito de vida, sus sueños. Y dice, fue grande entre los judíos, estimado por la multitud de los hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y la paz para todo su linaje. Qué propósito de vida, ¿no? El bienestar del pueblo y la paz para todos. ¿Y cuál es el propósito de nuestra vida? Nosotros tenemos propósitos, sin duda, para la vida. Pero por lo general pensamos en nosotros. Pero Mardoqueo estaba pensando en los demás. Y cuando uno piensa en los demás, también suple sus propias necesidades. Cuando uno pone a los demás en primer lugar, también cosecha las consecuencias del servicio, del desinterés
y de la ayuda por otros. Mardoqueo puso a su pueblo, a su familia, a su gente, sus raíces, su linaje, su comunidad en primer lugar. Y él se sintió realizado, cumplió propósitos, llegó a estar al lado del rey, fue el segundo del rey, fue el hombre de confianza del rey y fue el recurso que Dios utilizó junto a la reina Esther para salvar un pueblo. Esther y Mardoqueo, ustedes recuerdan, eran los últimos de la fila. Pobres, despreciados, esclavos, abandonados. En el caso de Esther, inclusive huérfana. Pero nada de eso es un obstáculo cuando nos ponemos en las manos de Dios. No hay obstáculo que impida que un creyente, que una persona que confíe en Dios, logre las metas más altas y se transforme en una bendición y en un benefactor de la comunidad. ¿Hasta qué punto nosotros permitimos que la intervención de Dios nos dirija, nos transforme y nos haga útiles para los demás? Esta también fue la actitud de Jesús. No vino para que lo sirvan, sino para servir. No vino para ser servido, sino para servir. Y desde esa actitud, desde esa entrega, desde esa disposición, transformó. En el caso de Jesús, partió la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. En el caso de Mardoqueo y Esther, salvaron a su pueblo. ¿Cuántas personas están necesitadas que desde su vida llegue un mensaje de fe, de ánimo, de esperanza, de fortaleza, de conducción? De aquí a poco seremos testigos del fin de la tristeza. La liberación será definitiva y la alegría durará para siempre. Mientras ese día llegue, tenemos que, como Mardoqueo, estar dispuestos a procurar el bienestar de los demás, es decir, transmitir fe, esperanza y el mensaje de Dios. Llevar la paz que solo proviene del cielo y mostrar a otros que nuestro fin no es la horca en la destrucción del pecado, sino el trono de Dios para ser compartido con Él. No hay una horca en el final de tu camino, hay un trono. No hay muerte, hay vida. No hay destierro, hay herencia eterna. Coloca tu vida en manos de Dios. Ora en este momento y que los propósitos de Dios se cumplan en todos nosotros.
Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque como con Mardoqueo, nuestro destino no es la horca ni la muerte. Nuestro destino es compartir un trono con Dios y una vida para siempre. Bendícenos y ayúdanos a vivir de tal manera, buscando el bienestar de los demás, compartiendo la fe, compartiendo la esperanza, para que todos se reconcilien contigo, tengan paz y en breve vivamos contigo para siempre. Sé con todos nuestros amigos. Abrázanos en Jesús y en tus bendiciones. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre del Señor. Amén. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Que tenga usted un día muy bendecido. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.